está con nosotros? Y está la doctora Fabiana Sosa, la conocen, ya sí. estuvo, aplausos, si quieren ponemos muchos aplausos. Fabiana es abogada laboralista, es la vicepresidenta del bloque de la lista 66, espacio abierto de la abogacía, nuestra lista, en la Asamblea del Colegio Público de Abogados. Aparte, participa de la Comisión de la Mujer y del Instituto de Género también del Colegio de Abogados. Es toda completa, aparte es divina, es recálida, es muy inteligente, mucha admiración de nosotras las mujeres del espacio, así que... Hola Fabi, ¿cómo andás? Síganla. Gracias. ¿Todo bien? Bien, bien. Cuando esté con la autoestima baja, vengo. Sí, claro. Pero entre mujeres, viste que Hermoso, claro, no. hermoso. Ídola total. Gracias. Te invitamos para hablar de varias cosas. Claro. Primero te voy a hacer algunas preguntas que son más de forma y después vamos al fondo de lo que queríamos charlar con vos. Nosotros presentamos en la Asamblea un protocolo contra cualquier tipo de violencia. Sí, ¿no? Eso pasó a la Comisión de Reglamentos. Sí. Ok, ¿y qué pasó? Bueno, en la Comisión de Reglamentos. Es un camino lento. En la Comisión de Reglamentos se trató en una oportunidad que se puso en el orden del día. Fuimos, lo comentamos, estaba Valeria Ayala también, Sí. Conversamos un poco de por qué la presentación de este proyecto, en qué queríamos hacer hincapié, en todo tipo de violencias o formas de violencia que se podían dar en el ámbito del desempeño profesional, incluido el propio colegio. Correcto. Situaciones que hemos vivido Sí, o horribles. recordamos o nos han contado en asambleas, en distintos eventos, momentos, actos del colegio donde nos vinculamos como profesionales. Bueno, ahí se trató. Diría que, para resumir, nadie estaba en desacuerdo con que sobre esto había que trabajar, pero hubo distintos tipos de respuestas en relación con qué. El reglamento ya contempla algún tipo de denuncias, pero yo dije específicamente sobre esto, no. Es mucho más amplio. No, bueno, pero se podría. Bueno, se podría, pero no está pasando. No se están presentando ningún tipo de denuncias por ese tipo de situaciones. Bueno, hubo como una, no discusión, un intercambio de ideas Sí. con participación de todos y se decidió girar a la comisión, al Instituto de Ética. Ajá, ok. Porque consideraban que esto sería una reforma al reglamento y que tenía que pasar por el Instituto de Ética. Entonces, supuestamente lo giraron allí, me inscribí en el Instituto de Ética, fui, y en las primeras reuniones que estuve no se ha tratado, porque no les había llegado todavía. Es decir, entre el primer piso de la Asamblea al Instituto de Ética, ¿en qué piso funcionan? Más o menos está todo en el primer piso, las reuniones de los institutos y comisiones. No llegó. ¿Virtualidad o presencialidad? No sé por dónde no llegó, no sabemos dónde está. No sabemos por dónde lo mandaron. ¿Por dónde está? Okay. No llegó. Aún Y está ahí, cajoneado. Claro, o dependiendo de que alguien lo envíe o dependiendo de que alguien lo ponga en el orden del día, no sabría decir. Perfecto. Este era un más. proyecto que se propuso en las últimas elecciones, en la campaña. Fue una propuesta de nuestra lista y que hasta ahora no sabemos. Pediremos, ¿no? Las notas, haremos lo que tengamos que hacer para saber en qué está. Pero ampliaremos. No lo dejaremos ahí. Como dicen ahora, ¿viste? Noticia en proceso. En proceso o en formación, no sé, sí. algo así dicen. Bueno, esto sería igual. Igual, la idea de invitarte era para hablar de un tema que nos parece trascendente. La antropóloga Margaret Mead dijo que el primer acto de civilización de la humanidad es el cuidado del otro. El ser humano es el único animal que cuando tiene otro par con algún problema, lo cuida. Se queda al lado. Es decir, los animales, yo qué sé, el león que se rompe la pata, se arregla, se muere. Sí. No puede cazar más, nadie va, le lleva comida al león enfermo, ni lo cuida para que se... Bueno, ella decía esto, me pareció una expresión muy interesante de esto de lo que hablamos hoy también al principio del tema de la humanidad. El ser humano cuida al otro ser humano, a su par, ante la adversidad para que éste se reponga y vuelva a formar parte. Y algunas personas que sabemos que no se van a poder mejorar, las seguimos cuidando igual, sí. ¿no?
Y la idea de hablar con vos, que sos especialista en todos estos temas, era que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el cuidado es una necesidad humana universal y que todas las personas tenemos derecho a recibirlas, cuidados y autocuidados, ¿no? Entonces, es la primera vez que se discute esto en el Tribunal Internacional. Sí. Entonces, contanos un poco qué es lo que va a cambiar del derecho a partir de... En términos jurídicos. En términos y sociales, jurídicos, ¿no? ¿Qué esto de la Corte Interamericana. Te diría que primero esto comenzó con un cambio social en ciertas esferas de la sociedad, ¿no? Pero si yo les hablo de pandemia y cuidados, en la pandemia estábamos hablando de las 24 horas de cuidados. Claro. De cuidarte de no contagiarte, de cuidar a tus adultos mayores para no ir y contagiarlos, de las compras, son cuidados. Sí. Son un componente de los cuidados, el asistir a otra persona, ¿no? No es Entonces, que hubo, Fabiana, perdón, para sí. contexto, no es que hubo un caso que dio lugar a que se pueda tratar, un caso específico que dio origen a esto, fue algo... No, hubo una pregunta de Argentina. Esto es lo más interesante. Mira vos. Okay. Argentina, desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, hoy disuelto claramente, en marzo de 2023 Sí. formuló la pregunta a la Comisión Interamericana, que es una pregunta enorme, que tiene un montón de subpreguntas, con el fin de saber si el cuidado forma parte de un derecho autónomo y es un derecho humano, que lo veníamos planteando desde muchos espacios como un derecho humano al cuidado y la necesidad de reconocerlo como un derecho autónomo, independiente de otros derechos que a su vez se interrelaciona con otros derechos. Claro. Argentina hizo esta pregunta en un contexto en el cual se había hablado mucho desde el Ministerio de las Mujeres, Sí. la Dirección Nacional de los Cuidados, no sé si recuerdan las propagandas que había en la época de los cuidados, de la pandemia, respecto de que los cuidados no forman parte solamente de una cuestión de las mujeres, todos tenemos que cuidar y podemos cuidar. Bueno, se había empezado a trabajar en nuestra sociedad, se había dado un avance y se les ocurrió a 3 personas del Ministerio de las Mujeres formular esta pregunta. Se hizo la pregunta, relacionándola con varias preguntas, y se sumaron numerosas organizaciones de Latinoamérica a hacer informes para apoyar estas preguntas a la Comisión Interamericana. Amicus es lo que se llama, organizaciones laboralistas hemos presentado, de distintos espacios, presentaron informes respecto de lo que pensaban. Y la Comisión Interamericana, en marzo de este año, hubo 3 días de sesiones, donde fueron estos juristas, estas personas destacadas de la sociedad civil y de distintos organismos, hablaron con datos, con experiencias, diría el 95-98% a favor y muy poquitos en contra. ¿Qué decían quienes estaban en contra? El cuidado forma parte de las familias, no le podemos pedir al Estado que cuide. ¿Sí? Claro. No sé si les suena. Me suena un poquito. En ese contexto, ¿qué sucede? Sí. ¿Qué sucede con la gente de la motosierra? Le pide a la Comisión Interamericana retirar la opinión consultiva. Y la Comisión Interamericana dijo, de ninguna manera, esto forma parte del haber de la Comisión y nos vamos a expedir. No se puede retirar porque cambió el gobierno, la mirada política, porque querían claramente que no saliera. De ninguna manera. Bueno, así no funciona así tampoco el derecho internacional, porque el derecho internacional es de los estados, no de los gobiernos, y los estados tienen... es muy interesante, bueno, porque todo el sistema de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de los pactos interamericanos de derechos sociales, culturales, civiles y culturales, los pactos de derechos civiles, los pactos de derechos políticos, todo ese universo y un montón de convenciones más que hay, que, bueno, muchas de ellas forman parte de nuestra Constitución gracias a la reforma del 94, que se han incorporado con rango constitucional, permite esto de decir que un Estado pregunte, ¿esto es un derecho? Y a partir de eso, los estados están obligados a cumplir con esto. Y no pueden decir, no, bueno, está bien, eso opina la Corte, pero no creo que sea aplicable. Es lo que yo le iba a preguntar. Esto que pudieron conseguir, que para mí obviamente es maravilloso, porque vuelve a reafirmar la editorial de Alejandro, ¿no? Que hoy empezó hablando del tema de la crueldad y bla, bla. ¿Tenemos que adaptar legislación nacional para garantizar ese acceso equitativo, igualitario a estos
cuidados. A ver, y demás. la opinión consultiva no es un convenio ni una Por eso, convención para que como entiendan la organización, la OIT, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que igual está siempre la discusión de si son vinculantes o no son vinculantes, pero la opinión consultiva es lo que en derecho decimos explica las condiciones de vigencia. Claro. Entonces, cuando hablamos de un pacto internacional, de un tratado, de una convención, y la Corte ya dijo en Giroldi que cómo se debe leer en este sistema que tenemos ahora convencional de lectura de fuentes, de diálogo de fuentes, donde una legislación se debe leer con esta mirada convencional, interpretándola en las condiciones de su vigencia. Es decir, es un trabajito Entonces, para los señores jueces. Claro, hoy Van claro. a tener que fundar sus Exacto. decisiones también tomando en cuenta esto. Por ejemplo, vos le planteás, no tengo licencia para cuidar, no tengo licencia para esto, una licencia laboral. Y el juez va a tener que, Darte el lugar. hace esta mirada, leer y establecer, bueno, acá no hay licencias, acá no hay un sistema de cuidados, acá no se le está dando una licencia a esta mujer que necesita un cambio de horario o de turno porque tiene que cuidar, porque se separó, porque sufre violencia de Sí, género. sí, o el Sí, autocuidado, exacto. los días que El uno autocuidado, necesita para uno mismo. ¿no? Son los Que, tres digo, ejes que exactamente. tiene el cuidado, el derecho al cuidado. Esto lo desarrolló Laura Pautasi, argentina, Sí, sí. la que craneó el concepto, lo desarrolló y lo lo viene llevó. trabajando. Derecho al cuidado, implica derecho a cuidar, a ser cuidado, cuidada y al autocuidado. Claro. Porque todas las personas en algún momento de la vida lo vamos a necesitar o dar. No, igual hoy con el problema que tenemos de salud mental, me parece que es más que importante tener un reconocimiento de ese tipo. Me parece que hoy se está Totalmente. necesitando con los chicos, con los jóvenes, con los adultos, con la tercera edad. Me parece que estamos en una crisis de salud mental y me parece que es un insumo jurídico que hay que hacer llegar, me parece, a los señores. ¿Esto tiene alguna relación? Digo, lo pensé recién, esto de cuando se le reconocieron a las madres y a las amas de casa los años Claro. de servicio, Sí, entre sí, sí. comillas, ¿no? Las moratorias. Las Exacto. laborales Sí. por cuidado. Exacto. Digo, es decir, Eso esas personas forma parte. trabajaban de cuidar a otros, Exacto. aunque no tuvieran un trabajo remunerado con un recibo de sueldo y un aporte previsional, y se les reconocían los años de servicio para poder acceder a la jubilación. Exacto, no Tiene eran que ver las con señoras esto. de Recoleta que tomaban el té y se jubilaron. La mayoría eran personas que habían cuidado a otras. Claro. Y el cuidado implica desde las infancias hasta la mayoría, hasta adultos tercera mayores. edad, Claro. Todas las etapas de la vida, enfermedad, personas dependientes, personas solas que las cuidan vecinos, hay redes de cuidado. Es tener una mirada de la sostenibilidad de la vida. Claro, Y claro, eso claro. no lo va a reemplazar ni la robótica ni la inteligencia artificial. Y eso es lo que decía esta antropóloga, Margaret Mead, que es el primer acto, ella lo reconoce, lo plantea en su trabajo de antropología, Sí. que es el primer acto de civilización, ¿no? Sí. Que como dice que todos hablan de las normas, dicen, no, el primer acto de civilización es cuando un ser humano en algún momento de la prehistoria, ¿no? Seguramente, se quedó cuidando a otro para que éste no perdiera la vida. Claro. Y claro, se debe haber lastimado, pues, ¿no? En lugares donde, yo qué sé, en la selva, en la montaña, en esos lugares, se había lastimado y se quedó al lado y iba a recolectar y le traía alimentación para que esta persona se curara y pudiera seguir siendo un recolector, porque en esa época no Claro. existía... Y todos los componentes que tiene ¿No? el cuidado, es la carga mental, Claro. el pensar, las mujeres cuando salimos a trabajar, que generalmente somos quienes más cuidamos, según los Sí, datos, total. lo siguen diciendo, ¿no? Mujeres, niñas, adolescentes. Está en el último censo todo eso, Claro, claramente sigue estando. establecido. Y hoy se está queriendo volver más a ese lugar. Las Fabiana, mujeres a ese lugar, ¿no? Claro, claro. La licencia maternidad, ¿no? Por Ujú. maternidad. ¿Sigue existiendo esta diferencia entre los días que se le dan al padre con el de la madre? Sí. El padre es un gestor en Argentina. Es un gestor. Tiene que tener 2 días, o por lo menos uno hábil, si no serían 3, para Claro. ir a hacer lo que era la inscripción, sacar el DNI. Claro. Que ahora Y no el Esa era necesitas. la Cuidado, lógica. Después, necesitas a la ahora eso. madre y a necesario su hijo o, que se o ocupe a la madre. alguien. No, el padre no. El padre es no solamente estaba gestor para de- eso. Y Está bien. depende de... Yo voy pensando Claro. algunas cuestiones como Depende todo lo que abre esto. los convenios colectivos, las paritarias, algunos gremios sí tienen mejoras. No, porque Hay sirve algunos como que tienen fundamento, mejoras. digo, Claro. como fundamento para poder ampliar esa licencia. Claro, Pero, por supuesto. pero aparte porque parte de un concepto muy viejo, que era el hombre proveedor, ¿no? Y la mujer reproductora, para decirlo de alguna manera. Claro, Igual, cuando uno habla de todas estas cosas, uno a veces cree que la Argentina que nosotros vivimos hoy
es lo que existía. Uno no tiene que olvidarse que hasta el año 1987 el varón administraba todos los bienes de la relación conyugal y la patria potestad era solo del hombre, ¿no? 1987, no estamos hablando de hace 2 siglos, como en la época victoriana. Claro. Hace 40 años, Sí. menos de 40 años, Claro. era distinta la regla de juego y tampoco había no había divorcio, ¿no? Fue, los más viejos nos acordamos, la discusión teológica y filosófica que Uy, sí, la representó gente iba a salir corriendo a el divorciarse, divorcio más de o la menos. Argentina. Era lo que se decía. ¿No? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la primera causa de divorcio? ¿Es un chiste? ¿Es una trampa? Y mirá la cara, ahora podemos vernos las caras. Y mirá, a ver. El Alejandra. matrimonio. Esa estuvo muy bien, muy bien. Esa es la primera causa Muy de de divorcio. salón ese chiste. Sí, sí, No, sí. bueno, nada, pero digo, antes era como que era un corset, ¿no? Claro. Y, ¿no? Hay hasta un tema de la banda Suéter que se llama Casémonos vía México, Sí, que era como la es forma de verdad. casarse y todo eso. Y eso Pero- que vos sos muy... Eso sí. Nosotros estamos más generacionalmente. Cuando está Valeria me carga mucho porque no sabe de las cosas que yo hablo. Me mira como diciendo, Sí. ¿de qué estás ¿De qué hablando estás vos? hablando? No, no, hoy podemos hablar en línea. Después viene un Nobel abogado con el que vamos a charlar un rato, que es Nacho, que Donde seguramente nosotros vamos a aprender de aprender de él porque nosotros no estamos. Después, buenísimo esto de la corte, me parece espectacular. Y te quería hacer otra reflexión que el otro día lo charlamos con esto de lo que es la demora en la justicia, con el caso Prandi, ¿no? Ujú. Que, es decir, estamos hablando todo de un caso que conocimos a partir de que Julieta Prandi es una persona muy Mediática. pública, mediática, y que estuvo en el prime time de toda la televisión argentina durante una semana. Sí. Ujú. Ella de lo que más se quejaba era de todas las veces que había tenido ella. Tardó 6 años el caso en llegar a tribunal oral. Sí, la revictimización permanente, ¿no? Es como 6 años, ¿no? 6 Digo, años. y hablamos de una persona, entre comillas, con mucho más poder que cualquier acceso, y recursos económicos Recursos. que una persona común y corriente, Ujú. y tardó 6 años. Y ella lo que se quejaba permanentemente era de la revictimización, esto de tener que contarle a 450 personas en 450 instancias distintas el mismo caso, la misma situación, lo que En había. un Y en momento muchos donde- espacios donde sí. no le creen, Y además, donde la miran revivirlo, raro. y ¿no? revivirlo y la mar en coche, Mm. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la sentencia, que fue una sentencia Sí. ejemplificadora, porque Ejemplificadora. condenar a alguien por violación, para hablar en Dentro del términos más matrimonio, claros, claro. dentro del matrimonio, donde pareciera que dentro del matrimonio no hay Está todo límites, está todo consentido, consentido. Bueno, parecería ser. como nos casamos, está todo consentido de acá a, ¿no? Claro. En las buenas y en las malas, ¿no? Hasta que nos moramos. No es así, y darle 19 años de condena es una sentencia ejemplificadora, dura, fuerte. Bueno, ¿qué opinión tenés con respecto a esto y cómo lo están tratando en el Instituto de Género, en la Comisión de la Mujer y todo eso, que es algo bien de la mujer? Porque habrá hombres que tengamos algún problema de ese tipo, pero claramente somos recontra minoritarios. Sí, sí, en esa claramente, situación, ¿no? claramente los datos en ese sentido son abrumadores. Ya desde la Comisión de la Mujer, este tema empezó a circular, no el de Julieta Prandi, la nueva mirada que hay respecto de la violencia de género, inclusive de los femicidios. La semana del 8 de marzo hicimos una actividad para hablar sobre los proyectos que buscaban eliminar la figura del femicidio del Código Penal. No sé si recuerdan Sí. que esto hasta el ministro de Justicia lo mencionó, ¿no? Entonces, ya hicimos una actividad con Mariela Laboceta, que está La fiscal, seguramente sí. subida porque es brillante, Sí. explicando de qué se trata el femicidio, por qué existe. Hay que invitarla a Mariela Laboceta. Es ¿eh? brillante. claro. Brillante. Es brillante. Bueno, La conozco y invitémosla, realmente es- invitémosla. Sí, sí. Una. Y hablamos de esto. sí, Excelente. sí. Entonces ahí ya se empezó a tratar. Ahora en el Instituto de Género, que tiene recientes formaciones de este año, empezamos a tratar el tema de los proyectos que hay hoy. Hay 2 proyectos sobre agravamiento de denuncias falsas por violencia de género. Entonces, Como ¿qué es un lo que...? agravante. Exacto. ¿Qué pretenden? Que si vos iniciás una denuncia, y lo digo despacio porque es hasta complicado de Sí. explicar, vos iniciás una denuncia, haces una denuncia por violencia de género, y es falsa, hay un agravante para quien hizo esa denuncia.
Es decir, ¿sí? la falsa denuncia está penada por la ley hace años. Exactamente. Ya de cualquier tenemos cosa. hoy una figura que es Falsa denuncia. falsa denuncia. Y que si no está funcionando no es responsabilidad de quien la está. Digo, Exactamente. me parece que ahí No, tal pero vez no la hay falsa mucha denuncia- voluntad de poder saber Habrá que ver qué y sucede. llegar al hueso, a ver qué Claro. pasó. No, pero Pero la ya falsa que es denuncia, real o no. la falsa denuncia Esa funciona. figura existe. Vos haces una falsa denuncia y si Yo nunca he tenido éxito. no, pero no. Si es falsa la Eso denuncia, puede tener que ver con varios factores. Claro. ¿no? No, Probablemente. estoy hablando, y del perdón que tratamiento de sea la la segunda justicia. vez que lo menciones, de lo judicial. Bueno, es por como eso que digo. te llevan al extremo de, viste, pruebas que nunca son suficientes. Bueno, imagínate Siempre en es violencia de género. por eso mismo. ¿Qué sería aparte una falsa denuncia por violencia de género? ¿Que no prosperó? ¿Que no lo pude probar? ¿Que fue absuelto? no. Entonces, ¿qué La falsa sucede denuncia acá? es un tipo penal en sí mismo que si uno acusa a otro de falsa denuncia Sí, tiene sí. que probar que la denuncia fue falsa. Bueno, no, que no prosperó. obviamente, ¿Qué? claro, no, pero exactamente, pero yo voy más allá. ¿Por qué decís que una denuncia es falsa? ¿Porque no la pude probar? ¿Porque no tuve elementos de prueba suficientes para que lo condenaran al No. agresor? O porque No. no es ¿Entendés? suficiente para conmover. ¿O porque la justicia ilustración no del pudo magistrado. llegar a donde tenía que llegar? O sea, voy a esto, no cuál es el concepto, a lo que implica este agravante. Sí, Es claro. que ¿Y por es qué va a estar desalentar agravado? a las mujeres que denuncian. Una locura. ¿Y qué es lo que dicen? Queremos que realmente lleguen las verdaderas denuncias. Cuando no hay datos de denuncias falsas, no llegan al 1% Pero a ver, por violencia de género. pero ¿sí? pensá en lo que acaba de hacer el juez de La Plata rechazando lo de Ian. Sí. ¿Qué sería una falsa denuncia? No, él Una creyó de que las- tenía derecho, Exacto. fue a la justicia y la justicia Lo falló rechazó, algo falló distinto. en contra. Yo qué sé, pero eso Una no de es una las falsa denuncia. diputadas que lo presenta, Carolina Lozada, o senadora, no recuerdo quién es, Senadora por senadora, Santa Fe. ella dice que cuando vos denunciás sabiendo, o sea, con el dolo de saber que no es verdadera la denuncia. Bueno, Ponele que exista esto, en algún caso puede suceder. sí, es Ahora, doloso entonces. Claro, pero la realidad es que en la práctica lo que va a suceder es que más de una mujer, por el temor de que termine con un agravante, que además lo quieren poner alto como para que no sea escarcelable, Pero ¿cómo va a haber un las agravante? mujeres no quieran denunciar, ¿entendés? Pero es mucho peor acusar Cuando a ya alguien. están desalentadas de por sí Sí, a lógico. denunciar, Mucho por peor el sistema como funciona. es acusar a alguien de homicidio Bueno, o de otra cosa, ¿no? y volviendo a lo de Julieta Prandi, que me Claro. preguntabas, ¿por qué me parece que tiene un significado simbólico en la sociedad? Porque al menos una persona que tiene credibilidad para la sociedad, porque Total. nadie podría decir lo está inventando, creo que no, aunque hubo algunos que han salido por Twitter, ¿no? Ese Sí, sí. bastión Salieron han a- salido a atacarla de mentirosa. Pero le Em, dieron 19 años. Claro, que ella salga a decirlo y a explicar esto, cómo nos cuesta a las mujeres denunciar, no tuve lugares donde me escuchen, es un costo denunciar y llevarlo adelante. Sí, que tal Claro. vez, es más, ella se anima Bueno. ahora también donde tiene una relación con una persona que la está sosteniendo y la está acompañando y que la alentó a que continuara. Porque Pero- tal vez esto cual. que Alejandro decía, revictimizarla todo el tiempo, contando con tanta minuciosidad cada momento que ella atravesó. Digo, si vos no tenés el sostén, por suerte es una mujer que tiene una red que la está conteniendo y que no está sola. Las mujeres que están solas. Y además que generalmente cuando uno de los datos de las personas que sufren violencia de género es el impacto que tiene sobre la identidad de la persona, que se produce un resquebrajamiento de la identidad, que hace que inclusive no lo puedan contar todas las veces igual, y eso no puede ser tomado en su contra. Pero aparte de eso, que todo esto es así como dicen, las personas tienen que entrar, por más educación que tengan, conocimiento público, desarrollo como Julieta, que era una persona pública que hace publicidades, lo que sea, o sketch, como hacía con Franchella, digo, no importa, Sí, sí. subidos de tono, no importa, que vos tengas que contarle a extraños en un dispositivo jurídico que no es un set de filmación, es un lugar que tiene escritorios, a veces un crucifijo a la espalda del que te toma la denuncia, ¿no? Máquina de computador, digo, es todo, y contarlo una vez, dos veces y hablar con la gente, ¿usted qué viene? Digo, hay una situación que no es fácil de contar No. y te tenés que atrever a dar ese paso, y es muy difícil dar ese paso, por lo que pude leer sin saber de la causa.
el mayor inconveniente que ella tenía es que no se podía ir de la casa. No que y no estaba secuestrada en el sentido de que no estaba engrilletada a una cama. Claro, pero tenía también el cuidado de sus dos hijos. De sus hijos, pero ella no se podía ir. Y que todo empezó cuando su amigo la fue a rescatar. Sí. Todo lo que contaban ahí, tipo película, ¿no? Que bueno, que fue el amigo a rescatarle, la sacó de la casa para empezar. Todo eso es muy difícil por la situación que uno vive. Imagínate estar contando esto durante 6 años, repetitivamente. Tratando primero, de 6 años. Y en ocasiones frente a gente que no conoce cómo tratar el tema. Totalmente. Que lo trata como si fuera a denunciar que me robaron un celular. Claro. ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted cómo lo trató? ¿Y usted lo miró? ¿Y usted no lo miró? ¿Y usted no podía decir que no? Claro. Como se dice en muchos lugares. ¿Y no podía decirle que no? Sí, sí. Es un desconocimiento total de la temática, ¿no? Pero 6, a mí, lo que digo es la justicia, ¿no? No estamos hablando de una justicia, no sé, del centro del conurbano bonaerense. Estamos hablando de Campana, porque yo vivía en Campana, es un lugar del segundo cordón, sería, ¿no? Digo, ¿no? 6 años de lentitud para poder llegar a un juicio oral. Igual fue rápido las audiencias, sí, yo pensé que iba a ser poca cantidad de testigos. Sí. Lo bueno es que todo esto que se televisa, igual que el caso del chico Sosa de Villa Gesell y eso, muestran a la sociedad algo más real de lo que es la Argentina, y no estamos creyendo que la Argentina funciona como cuando estaba Petrocelli, los letrados americanos, que son otra cosa. Y bueno, nada, que muestran un poco cómo es la justicia local y los tiempos que tarda, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados en nuestra cabeza hollywoodense de que en 2 horas resuelven los casos, ¿no? Valeria te preguntaría quién es Petrocelli. Bueno, sí, claro, está claro. Bueno, pero bueno, ¿no? Hollywood te resuelve los casos en 2 horas, ¿no? Con ADN, en 2 horas. En 2 horas te resuelve los casos en 2 horas. Y vos decís, wow, qué rápida que es la justicia. Sí, bueno, acá tardan un poco más, porque no existe eso. Eso es ¿Puedo Hollywood. hacerle una pregunta a dale. Fabiana? No hay estadísticas de falsas denuncias. No, todavía eso cuesta mucho porque faltan datos de numerosas situaciones, ¿no? Claro, tribunales todavía en ese sentido no hay nada. Y a ver si, por ahí para que no se malinterprete y si pueden seguirme en este razonamiento. Puede ser que haya un pequeño universo de falsas denuncias y demás, ¿no? Digo, me parece que lo de Julieta expuso otra cosa. Pero en ese pequeño universo que no conocemos porque no hay estadísticas serias que puedan demostrarlo, hay un rol respecto de, porque una persona que llega a hacer una denuncia lo hace, salvo que esté en un estado total de urgencia y demás, lo hace con el asesoramiento de un profesional, ¿no? De un abogado. Y si llegara a ser, en el caso de que sea una falsa denuncia, ¿no hay un rol del colegio respecto de lo que es la ética en cuanto a ese letrado que asesoró eventualmente a un caso no sé, de falsa denuncia, ¿no? Claramente. Digo, ahí me parece que también es algo que tenemos que hacernos cargo, y tenemos que volver. Sí, porque yo creo que hay yo lo que, y vos también lo hemos hablado en campaña. No, a esto voy. En el sentido de la responsabilidad del profesional, me parece que nosotros dejamos de mirar lo que es el código de ética profesional. Antes lo veíamos en la Facultad de Derecho cuando estábamos egresando, y cuando llegábamos al Colegio de Abogados era algo que los que nos recibían en el colegio trataban de, y mismo en las comisiones de jóvenes, ahora que vamos a tener un colega que va a venir a hablar de esto, en las comisiones de jóvenes nos hablaban mucho de lo que era la responsabilidad de un profesional al momento de tener que asesorar a alguien. Entonces, hay que ver que también socialmente estuvo pasando algo con nuestra profesión, donde a veces, digo, nosotros, Fabiana me parece que da fe de lo que es un profesional ético, responsable e involucrado con lo que ella, en lo que ella está específicamente abocada, ¿no? Pero también hubo mucho de facilismo, ¿no? De esta cosa del abogado que cualquier cosa vale. Sí, entonces sí, de esa seguramente parte también sí. nos tenemos que por ahí hacer cargo y trabajar sobre ese residual que tal vez lo tengamos, y si es así, pero como decía Alejandro, tenemos la figura de la falsa denuncia. No hay que cambiarla. Y por otro lado, si hay algo que está funcionando mal, también ajustemos el tema de la ética profesional para aquellos que están tal vez asesorando o empujando a tomar ese camino cuando no hay que tomarlo. Sí, primero totalmente. Yo hace poco lo utilicé el código de ética porque tuve que denunciar a un letrado que tuvo un comportamiento más que irrespetuoso en una audiencia testimonial
hacia mí y las testigos que estábamos, Claro. ¿sí? Entonces lo utilicé justamente y me fijé y dije, ¿cuánto que hay en el código de ética para utilizar respecto del trato hacia otra Total. letrada, letrado, respecto hacia otra persona? Y, hacia Y tu además, propio cliente. Claro, y además que tenemos todavía vigente la ley Micaela, digo todavía vigente Total, porque la quisieron total. desmantelar. Exactamente. Sí, Y hay un tratamiento que darle a los casos con perspectiva de género, Exacto. teniendo en cuenta qué es la violencia contra las mujeres. No estamos hablando del robo de un celular, insisto. Total. ¿Y por qué no se hace un agravamiento por falsa denuncia por robo de celular? Claro. O porque denuncias al seguro para cobrar el seguro que te afanaron el auto. Totalmente. Eso no se investiga. No. Y ahí sí que hay una cuestión patrimonial Totalmente. importante, ¿no? Totalmente. Pero bueno, eso no parece que no afecta tanto. Bueno, Fabi, muchas gracias Excelente. por haber venido al programa. Teníamos esta visita desde antes del viaje al OIT, Sí. ¿no? Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Pronto. Un Vamos gusto a para un- mí y a Gracias, disposición. Hermoso. Gracias, Fabi.